Hola, soy el equipo número 3. El tema que me tocó exponer es Ley Federal del Trabajo y Normatividad Fiscal. Bueno, empezamos con el concepto de Ley Federal del Trabajo, el cual nos dice que nació para regular las leyes establecidas en el ámbito laboral, entre patrones y colaboradores. Por ello, en sus artículos se estipula de manera detallada todos los derechos y obligaciones de ambas partes. La Ley Federal del Trabajo ayuda a proteger una gran parte de los trabajadores. Por otro lado, tenemos a la normatividad fiscal, conjunto de normas relativas a los tributos. Su establecimiento, regulación y procedimientos de aplicación es lo que comúnmente se conoce como normas fiscales. Podría definirse como el conjunto de normas relativas a los tributos, su establecimiento y regulación de procedimientos de aplicación. La estructura de Ley Federal del Trabajo es conformada por principios generales, las relaciones individuales del trabajo, condiciones de trabajo, derechos y obligaciones de los trabajadores del patrón, trabajo de mujeres, trabajo especial y relaciones colectivas del trabajo y algunas huelgas. Por otra parte, la estructura de la normatividad fiscal es conformada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental y Código Fiscal de la Federación. Algunos principales artículos de la Ley Federal del Trabajo son el artículo número 5, el artículo número 21 y el artículo número 10. Por otra parte, los artículos de la normatividad fiscal son el artículo número 2 y el artículo número 30 y el 31. En este caso son los artículos más relevantes. A continuación vamos a ver qué nos dice y especifica cada artículo. Artículos de la Ley Federal del Trabajo. El artículo número 5 nos dice que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona, siendo que se dedique a la profesión, industria, comercio o a la actividad a la cual se acomode, siendo lícitos el ejercicio de estos derechos, solo podrá valerse por la resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad. Por otra parte, el artículo número 21 se dice que se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Y el artículo 110 nos dice que es indispensable la estipulación de un salario entre patrón y asalariado. Por otra parte, los artículos de la normatividad fiscal sería el artículo número 2, el cual nos dice que la contribución se clasifica en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera. También son derechos las contribuciones a cargo de las organizaciones públicas descentralizadas por prestar servicios exclusivos del Estado. El artículo número 30 nos dice que las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio y a disposición de las autoridades toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Y por último, el artículo número 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal y el Estado de México o municipio en el que residan, de manera proporcional y equivalente a lo que dispongan las leyes. Jornada de trabajo. Tiempo durante el cual el trabajador estará a disposición para prestar su servicio. Diurna, 8 horas, entre las 6 y las 20 horas. Nocturna,
7 horas entre las 20 y las 6 horas. Mixta, 7 horas y media. Comprende los anteriores rangos siempre que el periodo nocturno sea menor a 3 horas y media. Horas extra. Prolongación de la jornada de trabajo por causas extraordinarias, mismas que se pagarán en un 100% más. No más de 3 horas diarias ni más de 3 veces a la semana, por lo que la prolongación de 9 horas a la semana obliga a un pago del 200%. Salario mínimo, cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, el orden material, social y cultural de educación obligatoria a sus hijos. Salario mínimo 140 pesos. Descanso. Por cada 6 días de trabajo, el trabajador recibiría un día de descanso, por lo menos. Si trabaja en día de descanso obligatorio, recibirá un salario doble por el servicio prestado. Días de descanso obligatorios. El 1 de enero. El segundo sería el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero. El siguiente, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. El siguiente sería el 1 de mayo. El otro sería el 16 de septiembre. El siguiente, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. El siguiente sería el 25 de diciembre. Y por último, el día que determinan las leyes federales y electorales. En caso de elecciones ordinarias, efectuar la jornada electoral. Trabajo de mujeres. Mismos derechos y obligaciones que los hombres, siendo el propósito fundamental de su regulación de protección de la maternidad. Algunos beneficios es que queda estrictamente prohibido ocupar el trabajo de mujeres en estado de gestión o de periodo de lactancia para realizar actividades peligrosas o inusuales. Periodo pre o postnatal de 6 semanas, cada uno con goce de salario íntegro y conservación de su empleo. Trabajo de menores. Queda prohibido la utilización del trabajo de menores de 14 años. Para mayores de esta edad y menores de 16 se da como jornada mínima a 6 horas, no pudiendo desempeñar actividades peligrosas e inusuales, además de que deberán de contar con permiso y certificado médico correspondiente. También queda prohibida la utilización de menores de 16 en horas extras, domingos o días de descanso obligatorio, teniendo un periodo anual de vacaciones de 18 días laborales pagadas. Y queda prohibida la utilización de menores de 18 para la prestación de servicios fuera de la República, excepto aquellos trabajadores especializados. La mayoría de 16 puede prestar sus servicios libremente. Trabajo de extranjeros. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de los trabajadores mexicanos, por lo menos. Por el otro lado, el patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad en la que se trate. Capacitación y adiestramiento. Todo trabajador tiene derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo, que le permita elevar su nivel de vida y productividad conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. En conclusión, podemos señalar que principalmente en apego a la Constitución,
que nos rige actualmente y con apoyo de la Ley de Trabajo y de normatividad fiscal, todo mexicano debe cumplir con las contribuciones, declaraciones y obligaciones pertinentes, sin dejar de lado que la misma Constitución también protege los derechos de los trabajadores y del patrón.